Bueno, continúo con la parte previa que se había cortado. Les comentaba de que en este estudio del Reino Unido, Open Safely, es netamente una base, si ustedes pueden entrar, es como una base de datos donde se registran básicamente todos los contactos de los pacientes con coronavirus, netamente. Lo interesante de este estudio es que nos ponen los factores de riesgo más o menos de acuerdo a números, entonces, de posibilidades de riesgo. Y se ve que, por ejemplo, tienen mayor posibilidad de generar algún tipo de contagio, principalmente, por ejemplo, los pacientes que tienen diabetes no controlada o aquellos pacientes que tienen algún tipo de patología tumoral hematológica, leucemia sobre todo. Lo que se puede ver también es de que si hay algún paciente que tiene algún tipo de trasplante de órgano, son temas bastante, el tema de la obesidad, son temas bastante llamativos e interesantes. Sin embargo, el tema, por ejemplo, de pacientes oncológicos, habla de que, sobre todo los que tienen menos de un año de haber tenido el tratamiento, si tienen más de un año o más de 2 años, ya este riesgo disminuye casi a un riesgo poblacional. Esto es bastante interesante porque se habla sobre la posibilidad de las mutaciones del virus. Entendemos nosotros que eh, existen algún tipo de mutaciones y se están detectando algún tipo de mutaciones en el virus, y es lógico, porque ya tenemos cierto grado de tiempo de presencia de este virus, y si bien es cierto que nace en la zona oriental, ya se ha ido hacia todo el mundo en forma de pandemia. Entonces, casi la gran mayoría de zonas del virus no se ha visto que no ha cambiado. Se analizaron casi como 7.500 genomas del virus y se ve que casi la gran mayoría sigue indemne. Hay algunos cambios que se están dando netamente para adaptación, pero sobre todo en algunas proteínas de los spikes. ¿Qué son los spikes? Acuérdense, el dibujo del virus tiene como pequeñas puntitas, como pequeñas púas. Esas púas son las que se juntan y se pegan a las células de la zona del pulmón, los receptores de la enzima convertidora de angiotensina del ACE, y por ahí ingresan e infectan. Visto de otra manera, ese es un artículo que lo pone mucho mejor. Se han empezado a rastrear algunos cambios en estas pequeñas espículas. Esas espículas tienen, eh, digamos, algunas partículas, y sobre todo estas partes tienen obviamente codificaciones genéticas. Se ha visto que hay un pequeño cambio en lo que es la estructura, que netamente pasa de la letra D a la letra G. Este pequeño cambio netamente a nivel del genoma implica mucho a nivel de infectividad. Ese es un artículo que va a salir en Cell, en la revista Cell, que ha sido publicado hace 2 semanas, y por ejemplo te dicen que la parte, o mejor dicho, el subtipo inicial era el SARS-CoV tipo D614. En marzo, antes de marzo, era el que estaba predominante a nivel de todo el mundo, sobre todo en la zona china. Pero miren que a partir de marzo a la fecha, aparentemente el G de gato, el G614, es el fenotipo predominante. ¿Qué significa este cambio? Significa aparentemente que esta variante del SARS-CoV-2, eh, este cambio a G614, implica una mayor infectividad, una capacidad mayor de infectar. Y se ve por aparentemente mayor capacidad de carga viral que tienen estos pacientes que tienen la G de gato, y adicionalmente mayor cantidad de complicaciones a nivel de pacientes en cuidados intensivos. Esto hay que revisarlo bien, esto es del 2 de julio. Esto hay que hacerlo también a nivel nacional, y justamente ya el grupo de la Universidad de Cayetanos está haciendo ya un estudio con más de 1.000 genomas de Perú para ver si hay algún tipo de cambio y ver cuál es la situación más común o cuál es la variante más común aquí en nuestro país. Está a cargo de Pablo Sukayama, un amigo que nos hemos puesto en contacto luego de mucho tiempo, que estuvimos amigos de colegio y va a trabajar a raíz de eso. Así que nada, mis respetos y los mejores éxitos para todo este grupo de la parte de tropicales, de la Católica, del Instituto Nacional de Salud.
seguramente saldrán datos muy, muy interesantes. En el tema, y entrando a las etapas de la enfermedad, entendemos ahora de que el COVID tiene 3 etapas, claramente. La primera etapa es la etapa inicial, que es cuando uno, no, la etapa cero, que es la etapa de contagio. Yo entro en contacto con una persona, a los 15 días debo estar teniendo una persona infectada y a los 15 días debo estar teniendo el primer síntoma. Entonces, en esta etapa inicial es cuando netamente el virus está replicándose y pasa a una segunda etapa. Bueno, en la primera etapa, cuando el virus se está replicando, los síntomas principalmente son, eh, puede haber algo de fiebre, algo de tos seca, diarreas, de cefaleas, malestar general, ¿no? Y se ve que hay disminución de linfocitos en los signos laboratoriales. En la segunda etapa, que más o menos es alrededor del día 7 o del día 10, tiene donde ya parte la afectación pulmonar. Y es aquí cuando se empieza a manifestar ya la disnea, que es la dificultad para poder respirar, la falta de aire, el ahogo, y también la hipoxia, que en algunos casos nos indica, como ya les hemos comentado, el índice de severidad de esta enfermedad. Y ya se empiezan a ver algunas imágenes anormales a nivel de lo que son radiografías, a nivel de tomografías sobre todo. Y la tercera etapa es la etapa a nivel inflamatorio o lo que es la tormenta de citoquinas, que es la etapa más peligrosa, porque es aquí cuando se desarrolla no solamente la parte del shock, sino es una respuesta muy exagerada del cuerpo para poder defenderse, y es aquí donde se generan coágulos, trombosis, aquí en la fase más complicada donde el paciente muchas veces se complica y puede llegar a fallecer. Visto de otra manera, esto, bueno, es un dato muy, muy, muy bonito de un artículo que salió la semana pasada, el 10 de julio en JAMA, es una revisión, y podemos ver cómo todos los picos de la enfermedad y cómo a nivel de, a nivel de lo que es la parte de América es donde ahora mismo tenemos la mayor cantidad de enfermedad, todo lo que es la zona de América del Norte, América del Sur, ¿no? Y sin embargo en Europa ha ido disminuyendo, pero parece que esto va a volver a aparecer por ahí. Lo interesante aquí es que nos ponen en mapa, o ya nos ponen en gráfico, cómo es el proceso de infección del virus. El virus, como les comentaba, tiene la parte interna, que tiene todo el genoma, que es lo principal del virus, y una cubierta. Y esta cubierta, que es la que se rompe cuando nosotros lavamos con agua y jabón, o con alcohol, esta cubierta es la que tiene estas púas. Estas púas o spikes son los que tienen la famosa proteína S, son proteínas. Y esa proteína S, spike, es la que se une ¿a dónde? Al receptor de las células endoteliales del pulmón, que es es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, el AC2, es lo que se trabaja también a nivel de medicación antihipertensiva. Bueno, se une, el virus entra a la célula y lo que hace este virus, recuerda, el virus no es un organismo vivo, el virus necesita una maquinaria para replicarse, entonces el virus va directamente y va a afectar qué cosa de la célula, va hacia la zona del núcleo de la célula. Y cuando está dentro de la célula, lo que hace directamente es utilizar toda la maquinaria, etcétera, del intracelular para poder generar nuevas copias de suyas. O sea, este material genético que tiene al ingresar en la célula es el que se une con el material de la célula, emplea esa maquinaria para poder generar miles y miles de copias replicadas. Bueno, pues estas copias finalmente son los que generan toda la cantidad de virus que producen el problema interno y obviamente el que nosotros o los pacientes sacan por medio de la carga viral. Lo que ocurre también en estos virus que se van produciendo, en los neumocitos, es que el organismo lo va a reconocer por intermedio de, como comentaba, ¿no? Lo que son las células, el mecanismo de defensa de las células tumorales, las células, perdón, de defensa, lo que son los neutrófilos, monocitos, linfocitos T, macrófagos, y empiezan a generar interleuquinas, que son como si de las balas, las herramientas de defensa del organismo. Hasta ahí todo bien. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que ocurre es de que en esta gran cantidad de defensa o de respuestas de defensa del cuerpo, se produce toda una reacción inflamatoria muy marcada, en el cual
hay edema pulmonar y una serie de cambios que finalmente son los que se ven en la tormenta de citoquinas. Si uno lo ve, aquí también hay una publicación del 14 de julio de la semana pasada en el cual habla mucho más específicamente de lo que es la tormenta de citoquinas y lo recomiendo sobre todo para las personas que quieran leerlo, pero sobre todo para la parte o los médicos que nos pueden ver o los estudiantes que nos están viendo. Salió publicado en Cell. ¿El virus SARS-CoV-2 solamente genera problemas a nivel pulmonar? No. Es igual que el HIV. El virus HIV tiene también repercusión a nivel cardíaca, a nivel cerebral. Pues lo mismo pasa con el COVID. Hay manifestaciones extrapulmonares. La vez pasada conversábamos con un amigo y me decía, oye, pucha, de que mi tío fallece en un hospital, en una clínica, perdón, y fallece por un tema del riñón y le ponen coronavirus de diagnóstico. ¿Cómo es posible? Pues te cuento de que esta explicación, porque este virus tiene manifestaciones neurológicas, renales, hepáticas, gastrointestinales, cardíacas, endocrinas, dermatológicas y adicionalmente de tromboembolismo. Todo esto es lo que nos genera este virus. Es por eso que las complicaciones que nosotros nos enfrentamos no solamente son las del momento inicial, sino pueden ser las de momentos posteriores. Y esto es un tema importante porque aquí es toda la replicación, cómo entra nuevamente el virus a la célula y penetra en la parte del núcleo para poder generar nuevas copias, pero ¿dónde están todos los lugares que nosotros tenemos para poder evitar que este virus pueda generar algún tipo de problema? Tenemos agentes neutralizantes, tenemos antivirales y algunas estrategias que vamos a ir viendo posteriormente en otra charla que voy a subir luego para poder entender y ver qué tenemos de armamento para poder defendernos. A grosso modo, estos son todo lo que nosotros disponemos para poder tratarlo. De esto aquí hay muchas, también hay cuestiones populares y leyendas, como la MMS, que bueno, ya lo adelanto, algún spoiler que no ayuda, no sirve para nada, y algunos antivirales que, insisto, en una charla siguiente les voy a mencionar. En rojo está en lo que está aprobado. El Remdesivir, que es el único antiviral que está aprobado para pacientes que son con riesgo intermedio de COVID, y la dexametasona, que se utiliza para pacientes con COVID severo que están hospitalizados en UCI. No se utiliza para pacientes con COVID leve. De hecho, se ha visto que si se usa en pacientes con COVID leve puede generar algún tipo de problema posterior. Vacunas. Las vacunas es la parte fundamental. Hablamos de casi 135 ensayos clínicos que están corriendo actualmente, esos datos de la semana pasada. Fase 1, fase 2 y fase 3, para hacerlo sencillo, son todas las etapas que tiene que recorrer un fármaco o una vacuna para demostrar que es seguro para el ser humano. Y en la fase 1 se ve solamente la parte de dosis y si hay algún tipo de daño, se perfila mejor la dosis en la fase 2 y en la fase 3 finalmente pues, hacen estudios mucho más amplios para poder ver. Actualmente tenemos 4 vacunas que están en fase 3 y hay una aprobada que aparentemente podamos saber de tener algún tipo de resultado ya a final de año, ¿no? Alguna de esas vacunas se está probando ya también en población china. Las leyendas, y quiero aquí hablar un poco sobre el tema de las leyendas urbanas. Hablamos, en fin, Bill Gates está sindicado como el principal creador de todo esto, el que está manipulando todo esto de aquí atrás, a raíz de que en una presentación, una TED Talk que tuvo en el año 2015 mencionó de que uno de los problemas más comunes, digamos, que nos íbamos a enfrentar como parte de la modernidad del tema de los virus. Y bueno, a partir de ahí se han agarrado personas que tienen conceptos de conspiración y bueno, han generado hipótesis y leyendas alrededor. El tema de las antenas 5G, de que directamente con la vacuna o son los que ayudan a transmitir el tema del virus. Hemos visto lamentablemente casos en nuestro país, en la zona andina de nuestro país, de gente que ha sido secuestrada, y que han sido secuestrados por no poner antenas 5G. Bueno, en fin. Esto va vinculado con el tema de las vacunas, que por el tema de las vacunas quieren meter nanobots que van a generar esto prácticamente ejércitos de casi como zombies si fuéramos, ¿no? El tema también últimamente de que la gente dice que no, no, no te midan con el termómetro electrónico en la frente porque te van a quemar las neuronas, no lo sé. O gente que sale inventada en internet y que habla, doctores que hablan en internet y bueno, tienen sus conceptos que dicen que esto pues, no es real o es un engaño, ¿no? Hay esta doctora que menciona aquí, es una doctora argentina que es una médico legista, pero bueno, habla alrededor de esto, ¿no? Yo no me voy a meter a calificar, pero
no sé, hay que estar bien y hay que mostrar la información válida, ¿no? Y lo que la ciencia dice, el resumen que estamos haciendo nosotros. Bueno, hablamos de también otras cosas que se comercializan en nuestro país, la ivermectina, el dióxido de cloro. Es un muy bonito artículo que salió la semana pasada en la BBC que hablaba sobre la ivermectina y otros medicamentos sin eficacia comprobada que se promueven en América Latina. Da para mucho, esto da para mucho. Y no solamente en América Latina, ¿eh? Tenemos también la creencia de que las mascarillas hacen daño, en Florida sobre todo. Hay gente que tiene ya carnets que dicen que no necesitan usar mascarilla por un tema de salud. No entiendo cómo, si ustedes lo entienden, me lo explican, porque yo la verdad que no encuentro ningún tipo de asidero a esto. Y esto queda reflejado, pues obviamente en estos lugares se quejan que no quieren usar mascarillas y bueno, ahí están los números no mienten, la matemática no miente. Para poder ir viendo también, quería mostrarles estas situaciones, ¿no? Primero, de que hay unos temas técnicos, creo que ahora sí ya se solucionó el tema, disculpen ustedes, los temas netamente técnicos y vamos a continuar con la presentación. Les decía de que el tema de la validez de la información científica es fundamental y que hoy en día nosotros nos llega información de todos lados, televisión, radio, noticieros, internet, Facebook, etc. Nosotros para poder demostrar algo, nosotros hacemos estudios eh, con un diseño científico basados en el método científico, la redundancia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Doble ciego significa, un estudio doble ciego significa de que ni el investigador sabe lo que se está dando. A ver, queremos probar el fármaco A y el fármaco B, ¿ok? El fármaco A está establecido para poder curar, para poder manejar la fiebre, pero estamos desarrollando un fármaco B que dice que es igual o mejor que el fármaco A para tratar la fiebre, ¿correcto? Muy bien. Entonces a los dos los ponemos en el mismo envase de las mismas características, de modo que al investigador le decimos, oye, mira, aquí están los dos envases. Yo, investigador, no sé cuál es cuál, no sé cuál es el medicamento A y el B porque los dos están vestidos igual y la persona que lo recibe tampoco lo sabe. Por eso se llama doble ciego, porque es ciego el investigador y la persona que lo recibe. Son los estudios que mayor validez tienen. Porque si yo supiera cuál es el fármaco, pues puede haber un sesgo y decir, no, mejor este le doy este y a este le doy lo otro, ¿no? Entonces, se ve, por ejemplo, de que en esta viñeta se trata de graficar, pues, ¿no? De que en un grupo, en un estudio control, en un estudio doble ciego, no había ningún tipo de diferencia entre usar, por ejemplo, el fármaco A y el fármaco B, ¿no? Entonces se dice, ¿no? Que podemos concluir que no hay evidencia científica que las afirmaciones hace el fabricante, ¿no? Pero ya aquí parte de que la experiencia anecdótica, ¿no? Esa es tu opinión, que a mí me funcionó, si a mí me funciona también, ¿por qué no podemos hacer esto y lo otro, ¿no? Entonces ya ahí entra la parte subjetiva y es ahí donde la ciencia brilla y tiene que brillar en su presencia, no en su ausencia, porque la ciencia no habla de opiniones. Acuérdense que en los niveles de evidencia la opinión de expertos antes era lo más valorado, hoy en día tiene muy poco peso. Esa opinión tiene que trasladarse a un estudio científico que la corrobore. Lo que estamos haciendo ahora mismo no es, salvo alguna opinión mía y ya está, que tiene una validez muy poquita, porque es netamente mi percepción. Estamos netamente reportando como si fuera noticiero todo el resumen de la gran mayoría de estudios científicos que actualmente están saliendo y considero yo que son importantes. Y eso se basa, y esto presenta el director de la revista Llama a lo envía como una carta hablando de que hoy en día con mayor razón no podemos entrar en época de oscurantismo científico, sino que tenemos que validar al máximo la parte científica. Y eso también me gusta porque es un artículo que ha salido en la revista
del Colegio Médico de Perú, en Acta Médica, y esto es un artículo muy interesante en el cual habla de las recomendaciones del Ministerio de Salud y habla de que la experiencia, de que de cómo se puede rebatir algunos argumentos como de algunos expertos, entre comillas, gente que son médicos y que tienen programas algunos en la radio, ¿no? Que algunos incluso se han llegado a contagiar, ¿no? Y es, ¿no?, la experiencia clínica de muchos años de este fármaco, algo hay que darle, si no funciona, oye, no se pierde nada, no tenemos tiempo para esperar estudios, y esas afirmaciones en ese artículo, que lo hablaré en la siguiente charla, queda bastante demostrado. Es un gran artículo que recomiendo que lo puedan revisar y leer. Finalmente, para ir acabando esto, podemos decir que un testimonio en YouTube no es un ensayo clínico. Un estudio in vitro no es un ensayo clínico. El ensayo clínico es lo que habíamos mencionado anteriormente, el doble ciego y todo lo demás. Una serie de casos es experiencia, pero no es un ensayo clínico. Una corte retrospectivo, un análisis de retrospectivo de pacientes, tampoco es un ensayo clínico. Y finalmente, si no se entiende la evidencia, no hay que usarla como argumento. ¿Y qué es lo que está ocurriendo actualmente? Pues lo que se sabe es que la gran mayoría de pacientes, aproximadamente el 80% de los pacientes o de las personas infectadas con coronavirus, tienen un cuadro de COVID leve o de mediana intensidad que solo se va a autolimitar. Así le demos agua, no le demos nada, le demos llantén, le demos hojita de clavel, se va a autolimitar espontáneamente. Entonces, de esto finalmente es que se valen aquellas personas que defienden ciertos fármacos o ciertas terapias que supuestamente curan el COVID. Mira, esa persona tomó tal medicación, hizo tal cosa y se curó del COVID. Bueno, esa persona que tú mencionas, que es una de las que igual no le dabas absolutamente nada, igual se solucionaba e igual se curaba el COVID. Entonces tenemos que respetar lo que es la ciencia. Y yo entiendo que nosotros queremos resultados prontos, rápidos, porque esto es una situación muy dolorosa para todos. Muy dolorosa porque nos está afectando a todos, absolutamente. No solamente desde el punto de vista um, económico, sino también desde el punto de vista emocional. Todas las familias actualmente tenemos alguna persona o amigo que se ha contagiado o que ha fallecido por esta enfermedad. Nosotros mismos tenemos mucho temor, nosotros que nos exponemos tenemos temor de contagiarnos, pero tenemos que tener la ciencia primero y no caer en subjetividades, sino en lo objetivo, lo que tenemos de objetivo. Y es por eso de que las vacunas se están demorando, los fármacos demoran, porque debemos estar muy seguros, o los científicos queremos estar muy seguros de que esto, el fármaco que se vaya a dar, la vacuna que se vaya a dar, va a ser la más exacta para poder ayudar a toda la población humana. Yo creo que esto nos va a ayudar cuando pasemos esto a valorar mucho mejor la ciencia y ver que a raíz, ver que si vemos el tema de científico, vamos a poder evitar errores y evitar cosas. Se habla ahora del COVID-20, 21 y 22. Vendrán nuevos virus y nuevas pandemias. Se están hablando ahora de nuevas variantes de la influenza, se están hablando ahora de nuevas variantes, hay brotes de ébola, y seguramente vendrán nuevas pandemias generadas en la naturaleza, pero tenemos que, a raíz de esa experiencia, poder focalizarlas, poder identificarlas a tiempo y minimizarlas. Ese es el reto que tenemos todos ahora mismo, y eso va de la mano con una serie de conceptos, como puede ser el cuidar nuestro planeta y cuidarnos nosotros también. Esto es lo que quería comentar por el momento. Pues aquí me pueden encontrar en el Facebook como Dr. Juan Carlos Adamé, en Instagram también. Y bueno, en mi página Aprendiendo sobre el Cáncer. En esto soy oncólogo y dirán que soy un oncólogo metiéndose en estos rubros. Como les voy a repetir, esto es netamente diseñado para mis pacientes, para que me pidieron como una especie de resumen. Yo he tratado netamente de coger un resumen de lo principal. Yo no me meto en temas de específicos, no soy infectólogo, pero sin embargo soy médico. Y una de las funciones de los médicos es educar y comunicar. Y eso es lo que tratamos de hacer por medio de esta presentación. Les agradezco mucho el tiempo que se han tomado para poder observarla. Espero sus comentarios por aquí y si les parece interesante, espero que la puedan compartir. ¿Ok? Cuídense mucho y estén atentos para el siguiente video. Saludos. Chao, chao. Les dejo por aquí también algunos links para que puedan ver los videos anteriores o la presentación anterior de hace unos meses, donde era la parte 1. Este es el capítulo 2. ¿Ok? Listo. Muchas gracias. Cuídense mucho. Chao, chao.